Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Gómez Puente Correu del grupo 406 y voy a hablar sobre el racismo y su relación con los derechos humanos. Primero vamos a identificar el problema y es ¿qué es el racismo? El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, por su color de piel, por su origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Los principios de igualdad y de no discriminación están consagrados en los fundamentos del derecho internacional moderno, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. También se reflejan en las dos principales pactos internacionales de los derechos humanos, el de derechos económicos, sociales y culturales, y el de derechos civiles y políticos, así como en diversas convenciones, tratados y otros instrumentos legales internacionales de importancia. Aquí en las imágenes aparecen uno de las naciones. El siguiente punto es las características del racismo. La primera son 4 y la primera es racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia de la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ambos puntuales o ciertas situaciones, un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros, o sea, rechazo. El racismo biológico. Este tipo de racismo es el tipo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deben tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente, incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40. Consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Por eso fue que Hitler mandó a matar a los judíos. Causas de la discriminación. Son muchas las causas que se esconden tras discriminación racial. Algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas. En muchas ocasiones, estas razones se entremezclan incluso de forma inconsciente y dan lugar a actitudes racistas que vulneran los derechos humanos. Factores más relevantes que provocan la discriminación. Uno de los factores principales que provocan la discriminación es la agresión, y esta agresión se basa en un ataque o condición o característica fundamental de la persona en cuestión, o sea, tales como su sexo, orientación sexual, procedencia, color de piel, etc. Esto complejiza la situación de la víctima, quien debido a la agresión que sufre puede distanciarse o desvincularse de sus grupos de referencia, renunciando a una parte importante de sí mismo, impactando profundamente en su autoestima y generando sentimientos como tristeza, desolación, ira y temor constante a ser agredido por una persona.